Están rechazando porque pues no tienen argumentos para debatir las propuestas de Morena. Entonces, pues una vez más, hay que dar a conocer a todos los que nos estén viendo y escuchando, porque esto va a pasar, queda grabado el programa en YouTube, ahí pueden buscarlo como Los Donos del Infierno, y aparte pues lo estamos pasando por todas las redes sociales como Twitter y WhatsApp. Así que muchísimas gracias, bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Y como una vez más, también tenemos aquí a Reconstruyamos México, quienes están firmando el pacto también contra la corrupción con Andrés Manuel López Obrador en la pasada visita que tuvo. Y en este caso tenemos a Jaime Jesús Ramírez Soria y a Jaime Luis Olivares, libres pensadores, ¿verdad? Así es, y yo represento al grupo de los Millennials, que estamos convencidos que Andrés Manuel López Obrador es el cambio que realmente necesita México, porque no hay de otro. Dígame quién, el PRI sería regresar otra vez a los 80 años en el mismo poder. El PAN tuvo la oportunidad durante 12 años y ve, no pudo. ¿Quién más? Nadie más que Andrés Manuel, que es el contrapeso de ahorita ahora sí, de los de la mafia del poder, ¿no? Así es. Y un servidor como los libres pensadores, igual que coincidimos en el punto de Reconstruyamos México, que queremos ese cambio. Nosotros no somos militantes de Morena, pero creemos como grupo ciudadano que precisamente queremos un cambio en nuestro país y trabajamos de la mano, lógicamente, aquí con nuestra compañera, con Morena, sin ser militantes, y creemos precisamente en que el cambio verdadero está con Andrés Manuel. Pues no nos queda duda en eso, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de las propuestas precisamente de Andrés Manuel? A mí me gustaría que nos platicaran más de estos temas. Sí, pues antes que nada, los compañeros, bienvenidos. Estamos en tiempos de cambio y es histórico todo lo que se está viviendo, y realmente tenemos que darle apertura pues a todas las asociaciones civiles y personas que se quieren sumar a este esfuerzo. Es histórico el cambio, es histórico el que se sumen todas las personas de buena fe, de buena voluntad. Y efectivamente una de sus propuestas muy importantes de Andrés Manuel es que le demos apertura a todos, sin excepción, porque a todos, dice él, nos aplasta la economía. Si sube la gasolina, a todos nos afecta. No dice a priistas, no porque eres priista, o a panistas, no. Subiendo la gasolina efectivamente nos afecta económicamente a todos. Entonces, Andrés Manuel, una de sus propuestas es hacer refinerías. Efectivamente, aquí en México es muy importante las refinerías, porque ¿qué quiere decir? Que entonces vamos a explotar nuestros bienes naturales para beneficiar la economía de todo nuestro país, de toda nuestra gente. ¿Sí? De ahí del petróleo sale para el gasto para hacer escuelas, hospitales. Sin embargo, ¿por qué están privatizando todo? Porque están entregando nuestro petróleo a manos extranjeras. ¿Y qué estamos haciendo como mexicanos? Tenemos que organizarnos, estar unidos, porque no nada más la lucha es con la mafia del poder, sino también con una mafia internacional, un monstruo internacional que quiere que nosotros seamos esclavos, que terminemos siendo asalariados, que terminemos siendo manipulados por medio de la pobreza. Siendo pobre, bueno, ¿sabes qué? Te doy una despensa, te doy cualquier bicuca, unas migajas te aviento inclusive. Entonces, como mexicanos, yo creo que tenemos dignidad y respeto por nosotros mismos, por nuestros pueblos, los campos abandonados. Otra propuesta es de la soberanía alimentaria, precisamente, donde tenemos que rescatar nuestro maíz, no consumir el maíz transgénico que nos están mandando, que es el que le echan a los marranos en Estados Unidos. Sí. Y desgraciadamente nos estamos enfermando los mexicanos. Nuestro modo de vida se está acortando, nuestra vida la están acortando por toda la alimentación de transgénicos que nos están enviando de Estados Unidos. Muchos productos transgénicos, ahora con este arroz de plástico que nos están mandando, y que México le está dando la apertura, por Dios. ¿Dónde están los controles de calidad, verdad? ¿Dónde están los controles de calidad? Y sobre todo, ¿dónde está un gobierno que ponga mano dura y que diga, aquí en México no se acepta eso?
Se defiende la salud del mexicano, ¿no? Claro. Por lo menos. Claro. Así es, imagínense cuántos empresarios también de empresas transnacionales vienen a explotar nuestros bienes naturales. Nuestros mares ya no son de nosotros, nuestras minas, todo. Entonces, realmente nosotros, si no estamos organizados, como dice Andrés Manuel, como pueblo y unidos, entonces, ¿cuándo vamos a transformar la nación? Tenemos que despertar ya. Es algo histórico. Digo, los Ahorita. movimientos sociales detuvieron Claro. lo que es Sí. Monsanto, que Así ya es. estaba entrando a México y sin embargo pudo detenerse y ya no se dio. Sí, pero viene la otra cuestión en lo que es el petróleo, ¿no? Bien lo dices, mucha gente dice es que no tenemos dinero y nos engañan y dicen que el petróleo es del mexicano, pero no he tenido un peso. Pues es que no han entendido, no han escuchado lo que significa tener el petróleo como mexicano. Pues precisamente bien lo dijiste, sale lo que es la manutención de escuelas, carreteras, obra Claro. pública, para Así en es. forma general, Y eso ¿verdad? viene desde nuestra Así historia, es. efectivamente, como está diciendo Isabel. Desafortunadamente caemos a repetir nuestra historia. A finales del siglo XIX, efectivamente, el petróleo estaba en manos de empresas transnacionales y se logró precisamente cuando sale Porfirio Díaz, que había entregado tantas concesiones, y cuando solicitó que diera un impuesto para que se diera, precisamente estas grandes empresas lo vetaron y buscaron un cambio. Entonces, desde ahí, lógicamente, de ahí viene nuestra lucha, se da nuestra revolución, efectivamente. De ahí nace el PAN, De ahí, que ya olvidó, claro. Y que de ahí creció, claro, ¿verdad? principio. Y, Ya lo después olvidó. de eso, en Y el PRI, 1917, hace precisamente, 1917, hace precisamente con Venustiano Carranza, en la Constitución, donde efectivamente dice que los bienes que se encuentran en el subsuelo, del Son suelo de la mexicano, nación. son de la nación. Claro. Efectivamente, y ahí cuando viene precisamente ese cambio donde dice, oye, pues ya, lógicamente brinca y dicen, espera, te voy a seguir dando la concesión. Y llega el momento cuando llega precisamente Lázaro Cárdenas, en ese momento es cuando él ejecuta la letra de la Constitución, que ya estaba en 1917, ejecuta la letra y dice, ok, se pagan las concesiones, y se pagaron esas concesiones. Todos sabemos en ese sentido la historia, que iban los campesinos y pagaban con sus animalitos, con todo, para que lógicamente se le pudiera pagar a las empresas transnacionales y pudiéramos ser los dueños de nuestro petróleo. Y después de esa circunstancia estuvimos trabajando y se da el famoso milagro mexicano, porque así se le llamó, porque se pagaron precisamente, la economía mexicana creció y creció y creció a pasos agigantados, a tal grado que a nivel mundial le dijeron, se realizó el milagro mexicano, porque con el petróleo que teníamos, efectivamente se logró tener infraestructura en México, mucha infraestructura. Y ahorita cuando ven efectivamente que el negocio del petróleo es un negocio multimillonario, pues lógicamente se concesiona a particulares en beneficio de unos cuantos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues eso, en 1980 éramos exportadores de gasolina. En la actualidad somos el segundo país importador de gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se frenaron las refinerías, porque dejaron de haber refinerías, lo que decía Isabel, efectivamente, deja de haber refinerías, y al dejar de haber refinerías, pues, lógicamente nos vemos en la necesidad de comprar la gasolina fuera para poder dar precisamente el abasto al país que se requiere. Entonces ahorita con Andrés Manuel sugiere precisamente tres refinerías que se den. Las refinerías, para empezar, que están prácticamente chatarras, se van a rehabilitar y se van a hacer 3 refinerías nuevas para poder... Con mano de obra mexicana Claro, y claro, calificada, claro, ¿eh? Claro, Sí. entonces viene mano de obra y ahí vienen muchas cosas precisamente con los millennials, con los Así es, millennials, con los así trabajos, todo lo que se desarrolla a través de esos trabajos. Viene un corredor industrial en el istmo de Tehuantepec, precisamente, que une el Golfo de México con el Pacífico. Todo ese corredor industrial va a participar tanto la iniciativa privada como la sociedad, así como también los La pública. como el gobierno, efectivamente. Y ahí se da trabajo precisamente a los millennials. A mí me gustaría escuchar un poquito de los millennials, Claro. porque bueno, como adultos sí. Vaya, es que nosotros
más que nada estamos molestos con el gobierno porque no nos ha escuchado. Yo soy mercadólogo y se realizó una investigación reciente que además de que somos el futuro y el presente de México, somos la segunda potencia para mano de obra, porque lamentablemente 3 generaciones estamos compitiendo laboralmente. Los baby boomers, que son los abuelos, la generación X, que son los papás, y somos nosotros, los millennials, que somos la generación Y y millennial, todo eso. Estamos compitiendo, pero no los toman en cuenta. Si los políticos vieran nuestro potencial, pues se estarían enfocando hacia nosotros. Y una de las varias propuestas que pone Andrés Manuel López Obrador nos llama la atención. De hecho, una de ellas es establecer una verdadera democracia. Sería en el artículo 108, que es la eliminación del fuero, ¿no? Que permite a nosotros como mexicanos decir, ¿sabes qué? Este presidente, este gobernador, quien sea, no está haciendo su trabajo, pues papacito hacia afuera, ¿no? Sí, y es que también no hay apoyo a los talentos. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve ganar premios nacionales o internacionales si al fin y al cabo siempre salen olvidados? Sí, así es, el apoyo Y- es fundamental. Gracias, yo creo que sí. A nosotros, si nos dan trabajo a nosotros los millennials, se va a fortalecer la economía mexicana increíblemente. También uno es garantizar que está garantizando tanto trabajo como estudios. Porque lamentable México está lleno de niños, ni trabajan ni estudian. Entonces, como dicen, la sociedad es la madre de todos los vicios. Entonces, pues si es esa la ociosidad, pues nosotros vamos a a lo más sencillo. Nos vamos a ir a las drogas o nos vamos a ir al narcotráfico, porque el narcotráfico pues nos está llamando. Sí. Porque lamentablemente si tú le preguntas a un millennial, a un joven, te va a decir prefiero ser rico 5 o 4 años que ser pobre toda una vida, ¿no? Y lamentablemente eso es por falta de educación, por falta de oportunidad de trabajo, porque Y falta de valores, porque tenemos que ser esa mínima, por lo menos la mínima parte de lo que queremos hacer el cambio radical. Y para Así poder es. lograr un cambio radical se requiere de todos. No, Andrés Manuel no es un Superman. No, Y obviamente. siempre lo he dicho, que quede claro, necesitamos de todos para cambiar Sí. la situación del país. Pero también la iniciativa privada no nos da la oportunidad. Vaya, es irónico, hasta en internet salen los memes de que salen unos niños vestidos de obreros, cuando te dicen, te piden salir recién salido de la universidad y te piden 10 años de experiencia, ¿no? Y llegas a los 35 y ya no tienes Exacto. empleo. Es algo, Es algo ilógico, ¿verdad? exacto, es algo ilógico. Entonces, una de las propuestas, creo que es la 39 o la 40, ¿no? Y desde ahí ya entra la discriminación. Así es, y uno de esos puntos es que, ok, vas a estudiar, va a haber 100% de matrícula, que eso es muy bueno, porque así los jóvenes no perdemos la oportunidad de trabajar. Y además de eso, te van a dar una beca de medio salario, que es, ok, no solamente te estás estudiando, te están pagando por estudiar, que Y eso te es están algo estimulando, increíble. ¿no? Te están premiando un esfuerzo. Claro, entonces como que, híjole, qué bueno. Y no solamente eso, además del medio salario, propone aumentar el salario mínimo. Entonces no solamente es medio salario, digamos, ay, muy poquito, ¿no? Le va a aumentar el salario. Ahora, si ya salimos de estudiar, pues bueno, a trabajar, a buscarle. Lo que AMLO propone es que tú métete y que la empresa privada te contrate y te vamos a pagar a ti, trabajador, un salario y medio, que eso también es increíble. Y también le van a dar concesiones, el gobierno federal le va a dar concesiones a la empresa privada. Ujú. Ojalá y nos puedas ampliar este apoyo para todos los jóvenes, porque bien es cierto,
Se creó en páginas sociales una página que se llama Ninis, Así es. y sin embargo en 3 días llegó a su alcance máximo y fue bloqueada la cuenta. Entonces a la fecha pues permaneció bloqueada, pero esta página existió y es precisamente en decir no estamos de ninis por gusto, es porque no nos dan Exacto. oportunidades de nada. Exacto. Entonces, muchas veces estamos culpando a los padres, sí es cierto que hay becas y demás, pero luego no alcanza ni para el pasaje, digo, está subiendo el Claro. 5.3 Así más es. por ciento la gasolina y te suben 3 pesos, o sea, Claro. dime de qué forma incongruente creen que te va a alcanzar para para Claro. el pasaje, Y simplemente, la ¿no? necesidad Claro de los que padres sí. de seguir trabajando, porque el padre tiene que buscar la manera de trabajar, también igual que la madre. Y luego no nada más eso, duplicar turnos. Entonces, ¿en qué momento están con los hijos, no? ¿En qué momento? Así es. Ese bienestar, precisamente, ese bienestar es lo que nos está faltando ya como sociedad mexicana, el que estamos descuidando a la familia. Y ahí, precisamente, entra dentro de las propuestas, efectivamente, lo que tú decías hace un ratito, yo estoy convencido que Andrés Manuel no es el Mesías, sino es todo un equipo de personas que estamos trabajando en favor desde la trinchera como partido político, como también nosotros como ciudadanos, el hecho de que los millennials también se integren con nosotros y digamos, vamos a buscar, porque la necesidad de cambio en el país es grande. Sí. Entonces, esa necesidad de decir, híjole, ¿yo qué voy a dejar a mis hijos? O yo qué me espero de viejo, también de la misma manera, quiero lógicamente un cambio para mi país, por amor a mi país, por amor a nosotros mismos, a mi familia. Y eso que estábamos comentando precisamente es encontrar ese equilibrio, que si bien es cierto que no es un Mesías, es un líder, y es un líder nato. Y entonces ese Claro liderazgo que sí. se tiene que abanderar. Así es. Ese grupo de personas hay que abanderarlos a través de una persona, a través de un líder. Y ese es el líder, lo hemos visto a través de la historia nuevamente, Claro regreso a que la sí. historia de los grandes revolucionarios, Simón Bolívar, y todos los que efectivamente encabezan un cambio, simplemente con Hidalgo, con Morelos, cuando sacó los sentimientos de la nación. Claro que no fue Morelos solito el que se echó a tanta gente, ¿no? Lógicamente era todo un grupo de mexicanos que quería definitivamente un cambio. Igual estamos en un momento crucial en nuestro país, en donde necesitamos buscar ese cambio. Y ese cambio efectivamente está abanderado por un líder que es Andrés Manuel. Y un proyecto alternativo de claro, nación, un ¿no? Que no se proyecto puede que si de verdad se abandonar. meten a los 50 puntos, es un proyecto de verdad maravilloso por donde lo busquen, maravilloso. De primera instancia, el erradicar toda la corrupción de primera instancia, o sea, la corrupción, el gobierno de austeridad, ese gobierno de austeridad y eliminando la corrupción, lógicamente, tenemos para crecer bastante, para generar nuevamente infraestructura, para vivir lo que decía Isabel, para vivir efectivamente de nuestros recursos naturales, porque los recursos naturales le va a dar prioridad, decías del petróleo, decías de otras energías, es el apalancamiento de nuestro país, ese apalancamiento que existe, ese apalancamiento es precisamente el que da la energía, se va a dar prioridad a la energía limpia, a la energía, al gas, al petróleo, a lo eléctrico, al proyecto eléctrico de comisión, simplemente el internet que se ofrece para todas las comunidades, a todos los rincones del país. ¿Cómo la va a hacer llegar? A través de la fibra óptica, precisamente a través del tendido que ya existe de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al llegar a través de Comisión Federal de Electricidad, nos vamos a poder dar cuenta que vamos a poder tener internet y gratuito. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener información, vamos a tener ya actualmente las bibliotecas rodantes, pues es el celular, pero a través del internet lo podemos lograr. Y eso viene precisamente. Yo insisto también, a mí me parece fabuloso el proyecto del Istmo de Tehuantepec, en donde se conecta el Golfo con el Pacífico. Vaya, es un súper corredor. Y como decíamos hace un ratito, en la Ciudad de México, cuando siendo Andrés Manuel jefe de gobierno, dijo, vamos a reformar reforma, vamos a arreglar reforma. Pero dijo, ¿y el presupuesto? ¿Qué hacemos? Sale, a ver, que participe gobierno, sociedad e iniciativa privada. Fíjate que dentro de todas estas cosas que siempre hemos mencionado, en el proyecto alternativo la gente preguntaba todavía en el 2012, la gente aquella que estaba cegada
con el panismo, con el priismo, y decía, ¿de dónde va a sacar el recurso? Pues hoy lo ven, ¿de dónde sale el recurso? Pues de todo lo que nos están robando. Claro. No es ilógico la propuesta, Y ¿no? además de que es una de las propuestas de Andrés Manuel, erradicar la corrupción, pero con apoyo de todos. Claro. Sí, porque tan solo en la corrupción, ¿cuánto dinero se concentra en pocas manos, en la mafia, ¿no? Sí. Entonces, imagínense si todo ese dinero bajara hacia el pueblo, hacia la gente, hacia las comunidades más olvidadas. Hemos trabajado en la sierra y de verdad los campos están abandonados. Los hombres ya se fueron a trabajar a Estados Unidos y lo que está haciendo Donald Trump, vaya, responsabilizando al gobierno de México de todos los mexicanos, porque realmente la responsabilidad es de México de darles trabajo, no de Estados Unidos. Entonces yo siento que ni siquiera nos deberíamos de ofender, deberíamos de darle atención y prioridad a nuestra gente que se está yendo, pero porque no hay las oportunidades. Entonces esa es otra de las propuestas de Andrés Manuel, ¿no? Que la gente tenga trabajo acá, garantice una vida digna desde que nace hasta que muera, y que el campo sobre todo sea atendido, que el campo tenga una inversión muy importante, que es la prioridad, y es donde provienen todos los alimentos, y alimentos de primera calidad, ¿no? Que son orgánicos, son de nuestro México, No transgénico. la semilla, así es, no transgénico. Y efectivamente la pregunta que me hacías hace un momento, es una propuesta también precisamente de Andrés Manuel, de los jóvenes. Es la prioridad los jóvenes, porque son el futuro de México. Entonces, en ellos se va a encaminar de verdad una buena parte de inversión, porque se supone que los jóvenes no debe de haber ni un nini. ¿Por qué las condiciones de un nini? Bueno, porque realmente, como decía el compañero, no hay trabajo. La educación la están aminorando. ¿El por qué? Dicen, pues si pasaste el examen y tuviste dinero para pagar, qué bueno, y si no, pues tienes que ir a una escuela patito, ¿no? Y esas escuelas realmente son negocios redondos de las universidades, de quien está en turno. Entonces, realmente debe de haber apertura para todos. Dice Andrés Manuel, ni un joven, ni un niño debe de estar en la calle, y ni un joven debe de dejar de estudiar, ni un niño. Tenemos que garantizar educación para todos. Y precisamente lo que decía el joven, para reforzar, Andrés Manuel dice que les va a pagar, si están estudiando, les va a dar el 50%, y si no encuentran trabajo, mientras no encuentran, pero tiene que haber, ya estando el licenciado Andrés Manuel, tiene que haber las condiciones de trabajo para nuestros jóvenes. Entonces ya no va a haber tiempo de delinquir, ya no va Exacto. o sea, la sociedad va a cambiar. Exacto. Porque se están dando las condiciones. ¿Por qué la descomposición social? Exacto. Precisamente porque el joven se deprime cuando no hay las condiciones, cuando no tiene un lugar donde trabajar, cuando los sueldos no son dignos. Exacto. Entonces, si no hay un sueldo digno, ¿qué va a hacer el joven? Pues se desespera y buscan la salida más fácil, que es la drogadicción. Por eso me da risa cuando Del Mazo dice, no, mano dura, hijo Josefina también. Bueno, no lo han hecho, ¿verdad? No lo han hecho. hecho. Es de tajo, cortar de tajo, ¿qué es? Pues darle educación a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces cambiaría nuestra sociedad. Así es. Vamos a regresar en unos momentos más con los dones del infierno, debate político.